Bueno, ya estamos acá de nuevo en un nuevo bloque de Puente TV, recordando que estamos acá en los estudios de Universidad de las Américas. Gonzalo, tanto tiempo que no hemos estado los dos juntitos. Ah, sí, del año pasado ya. Del año pasado, hoy sí. Sí. O quizá hicimos uno, no me acuerdo. Pero bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Y cuéntanos, porque vamos a hablar de actualidad geopolítica, se podría decir, actualidad política también. Claramente. Latinoamericana. Cuéntanos un poquito a quién tenemos, al gran invitado que tenemos. Bueno, hoy día tenemos un gran invitado que ya estuvo acá en nuestro programa cuando éramos radio. Sí. Ahora estamos TV, así que Próximo año en la luna. Agradeció también de que esté acá de nuevo con nosotros. Sí. Y bueno, le damos la bienvenida al profesor Luis Heineke, por favor. Gracias a bienvenido. ustedes, gracias por la invitación y vamos a Profesor, a conversar para, abiertamente. debo reconocer que para nosotros fue muy interesante la entrevista que hicimos el año pasado. Y en general, bueno, lo hemos podido ver en las ponencias, un poco lo que estábamos hablando y hemos visto y agradecido que esté acá. Y por lo mismo que queremos sacar provecho. ¿Partes tú? Sí, yo? partimos, tú? o sea, en realidad más que nada introduciendo un poco el tema que vamos a hablar, que tiene que ver con este contexto actual latinoamericano, pero precisamente el fenómeno que estaba ocurriendo en Brasil, que estamos a puertas, bueno, cuando salga el programa ya vamos a saber el resultado, pero se viene la segunda vuelta de las elecciones para presidente de Brasil. Y ahí hay un contexto que está generando polémica un poco, el caso de candidato Bolsonaro y todo lo que está sucediendo en Brasil, está todo el mundo expectante. Y en ese aspecto, en ese contexto queremos empezar, cómo ve este proceso eleccionario y si podemos considerar o no como Bolsonaro un fenómeno ya sea local en Brasil o regional. Profesor? A ver, una cuestión metodológica en lo personal siempre es relevante. Tiene que ver con que tenemos a veces una limitación, que es que vivimos analizando acontecimientos, pero nunca nos detenemos a entender los procesos de los cuales esos acontecimientos son parte y expresión. Entonces tenemos un problema de análisis, digamos, para poder dimensionar y entender la significación del acontecimiento, hay que de alguna forma referirse al proceso del cual es parte. Claro. O sea, eso es una apreciación a priori, digamos, que me parece sí relevante, porque es lo que nos ayuda a inferir el sentido de ese acontecimiento. Y tal vez entender, como tú lo mencionas, que no es un fenómeno, no es un acontecimiento aislado, sino parte de un proceso, de un fenómeno bastante más mayor. Dos, me da la impresión que América Latina también la solemos ver muy desde dentro, y sin olvidar que América Latina es el cono sur de América. Y que eso está dentro de un contexto geopolítico muchísimo mayor, y que está cambiando sustantivamente en términos muy acelerados. Por caracterizarlo en términos muy simples, procesos históricos mayores, del cual América Latina cumple un rol muy especial, por lo menos a mi juicio. Pero como un ejemplo sería la migración. Más que eso. Más, me refiero, por ejemplo, a lo que es el colapso de la Unión Europea. Sí. O sea, el cierre del ciclo histórico de los imperios europeos, lo que indica que hay un fenómeno muy sustantivo y una desintegración severa que tiene que ver incluso con movimientos secesionistas, que no solo es el de España ni el Brexit, es mucho mayor, es un fenómeno europeo que indica en términos generales, a mi juicio, lo que es el cierre del ciclo de los imperios europeos. Dos, una acelerada desactivación del poder de Estados Unidos, aceleradísima. De hecho, se está estudiando hace más de 25 años como uno de los imperios más grandes de la historia, pero el más corto de todas ellas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos literalmente no ha ganado ninguna guerra. Usted puede ser la primera potencia del mundo, pero puede invadir y ocupar, pero si no es capaz de sostener y proyectar, eso no es victoria, eso es una derrota. O sea, son procesos que se van integrando. El tercero, para no ampliarme en eso, la emergencia sustancial de China. Entonces hay todo un proceso histórico mayor en el cual el continente americano en general y particularmente Sudamérica tiene un posicionamiento en esa dinámica muy significativa. Claro. En ese sentido, bueno, partiendo por los distintos puntos y ahí nos podemos ahí vamos habla de la emancipación entonces de los distintos países que fueron colonizados, ya sea y que recién ahora se están emancipando, no solamente en América Latina, sino que también puede ser en África y las otras colonias como la India, y podemos seguir de los europeos. Exactamente. Y de Estados Unidos. Y eso, y de Estados Unidos. Y la entrada de China. Pero en ese sentido, ahí viene una complejidad la historia, yo profesor de historia, y siempre lo planteo, para mí la historia es cíclica. Distintos contextos, claramente. ¿A lo Rostov? que claramente distintos contextos, pero sí es cíclica. Para que los escenarios se van formando
y para que de nuevo se estén formando escenarios de líderes nacionalistas fuertemente y principalmente en Europa, porque nosotros estamos hablando, y ahí nos vamos quizás a lo de Brasil, sí, pero eso ya dice, si Le Pen, no sé si está bien dicho, logró lo que logró, y en Italia ya tenemos un ultraderechista, o mejor dicho, un ultranacionalista, y así significa algo, porque eso ya se vivió en Europa. Sí, eso lo que plantea José, para ahondar un poco más en la pregunta. Pareciese que ese es un proceso que se está abriendo de un giro quizá hacia una derecha o un neoconservadurismo a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos, en Norteamérica y en Latinoamérica, parece. No sé si usted lo ve de alguna manera. Personalmente no comparto esa apreciación. O no en los términos en que se interpretan estas circunstancias. Solo una acotación validando lo que tú estás mencionando. A mi juicio aquí hay un error de análisis histórico mayor, que en la historiografía se nota muy fuerte, es mi impresión, yo me dedico a análisis de inteligencia estratégica, que tiene que ver con entender que los procesos de emancipación cesaron. Lo que se da con la caída de los imperios europeos, estadounidenses, por eso lo mencioné, tiene que ver con el cierre de la emancipación político-administrativa. Claro. Por eso se inicia, no se cerró el capítulo, se inauguró la segunda etapa que tiene que ver con emancipación cultural y económica. Entonces es mucho más compleja que no solo una independencia político-administrativa en lo formal. Es un proceso de emancipación más complejo. Y los que eran colonias hoy día son potencias de segundo o tercer orden con bomba atómica. Y los siguen tratando, perdón, ¿sí? Como si fuesen meras colonias. Entonces hay una disparidad muy severa. Y en ese contexto, este sentido de estos nacionalismos emergentes a los cuales tú te refieres, yo tengo la objeción ahí un poco desde el punto de vista doctrinario. Porque más que una afirmación de una nacionalidad en el sentido propio, tiene que ver más con una nueva conciencia precisamente contraria a la globalización. ¿Y qué es globalización? Aquí es un juicio absolutamente personal. Globalización es un eufemismo. Es el eufemismo que se usa para no utilizar el mismo concepto de siempre, que se llama imperialismo. Impera a nivel global, eso se llama globalización. Es un eufemismo que induce errores, donde de hecho tiene elementos positivos, ciencia, tecnología, avance, sustantivo, muchos órdenes, pero tiene costos muy severos. Y es frente a esa globalización y sus características que frente a ese abrirse unilateralmente con todas las implicancias, no solo políticas, no solo económicas, culturales, viene una percepción de afirmación de la identidad propia. En consecuencia hay una particularización y por lo tanto un volcarse sobre sí mismo. Y ahí se forma una dicotomía severa que se cruza con la relación norte-sur, de países en el hemisferio dominante desarrollados y en la zona sur subdesarrollados en el rango menor y con extremos complejísimos, como el África, donde se habla, personalmente no comparto el juicio, de estados fallidos. Entonces ese es un ciclo histórico y con eso iba para plantear el problema macro, para dimensionar un poco la fenomenología regional. Tiene que ver con una serie de procesos muy relevantes que están teniendo lugar y que de alguna forma marcan el entorno de esta fenomenología particular y por eso el fenómeno europeo como en el latinoamericano. Solo que ahí, termino con eso, una precisión, por eso mi representación de cierta objeción al argumento, porque se está asociando estas figuras de autoafirmación nacional con el nacionalismo leído con los caracteres del siglo XIX. Claro. Son fenomenologías, a mi juicio, más complejas y parte de esa complejidad tiene que ver con dos fenómenos. Uno, con ciertas formas de izquierda en América Latina, en Europa igual, pero también ciertas formas, comillas, de la derecha. Y aquí una prevención, a mi juicio, no menor, que cuando, sobre todo la prensa, habla de ultra o extrema derecha, como se caracteriza a Bolsonaro, etcétera, es un error doctrinario, gravísimo. Y por lo tanto genera una distorsión en la comprensión del fenómeno. Porque en rigor, lo que se denomina derecha, doctrinariamente, tiene una definición específica que tiene que ver con ser precisamente conservador, liberal, capitalista y burgués. Y todos los nacionalismos históricamente son anticonservadores, antiliberales, anticapitalistas y antiburgueses. Entonces ya la denominación ultraderecha o ultranacionalista para calificar a estas fenomenologías me parece doctrinariamente impropia. Claro. Y en eso, el segundo elemento, y no me extiendo más en ello, tiene un problema muy severo, que es el propio, sea de la fenomenología en Europa
como particularmente Bolsonaro. Y aquí en Chile tenemos un caso particular. A mi juicio está más cerca, no quiero ser peyorativo, pero es el término a mi juicio propio, de la esquizofrenia. Esquizofrenia, es esquizoide, es que está escindida la realidad. Bolsonaro y otros se les identifica discursivamente como de ultraderecha. Primera observación, teóricamente no es de derecha. Y segundo, con una contradicción interna horrorosa, porque son liberales. Son liberales en lo económico y se declaran conservadores en lo valórico. Claro. Sí. ¿Desde cuándo lo económico no es valórico, perdón? Primera observación. Y segundo, es una contraposición ideológica tremenda, es incoherencia, porque lo que es capitalismo liberal doctrinariamente es totalmente contrario a cristianismo y nacionalismo, pero se declaran en lo económico liberales y en lo conservador cristianos y nacionales. Ahí tienen un problema severo, y eso habla a mi juicio de dos elementos que tienen que ver con ciertos tipos de izquierda en América Latina, que no es una, son varias, y dos, esta dicotomía que implica un colapso de la derecha convencional y esta emergencia de fuerzas que tienen una incoherencia y una inconsistencia esencial. Por eso, en lo personal, no los veo como fenómenos políticos orgánicos. Sí, eso Ni a Bolsonaro, a ni veces otros. queda como, en términos de opinión pública, queda un poco a unas clasificaciones súper complejas que tienen que ver con las denominaciones de fascismo o fascismo o neofascismo, neoconservadurismo, neonacionalismo, todo en neo. Así es. Y pareciese que no se logra identificar bien, porque a nivel discursivo es una cosa y a nivel de políticas públicas, es otra. Entonces, pareciese que no es posible identificar realmente cuáles son las proyecciones con respecto a las políticas que puede tener Bolsonaro una vez estando en el poder. Entonces, a nivel discursivo, usted plantea que es como esquizofrenia, pero en términos ideológicos, dentro de cómo se podría catalogar este Bolsonaro, que finalmente uno toma atención a aquel, porque dentro de Latinoamérica no se esperaba un discurso tan poderoso en la actualidad. Y yo insisto en el punto, tiene que ver con ciertas formas de izquierda, por una parte, que tiene decisiones particulares en sus distintas vertientes, pero esta fenomenología general de lo que se llama derecha, derecha históricamente en América Latina, como en Chile, son dos grandes partidos, de hecho, fundadores de las repúblicas, liberales y conservadores, pelucones y pipiolos, digamos, para graficarlo de esa forma. Y es una contienda ideológica que fue muy relevante en el siglo XIX. Marcó la historia, la pugna entre liberales y conservadores. Es parte de la configuración de nuestras repúblicas. Pero hoy día parecieran que están en un mismo bloque. Pero sus diferencias ideológicas subsisten y por eso son dos almas dentro de una misma fuerza. Y eso se da incluso en Chile. Sí, sí, pero en ese caso, usted dice que en el caso de Bolsonaro no sería un fenómeno lo que puede estar sucediendo en América Latina, pero porque sería inconsecuente lo que plantea en este sentido. Hay una contradicción. Pero sí puede ser un fenómeno el hecho de la gente. Es que quizás no tengan una doctrina clara, no Ese quede es bien el claro punto. el discurso, pero lo mismo en este caso, y yo encuentro que es más peligroso aún, porque si no está claro el discurso, porque uno por lo menos sabe si alguien conoce, Sabe qué está diciendo. si come arroz con pollo, yo sé que va a comer arroz con pollo, entonces Así yo es. sé que no va a cambiar. Pero si viene y no sé qué plato come, Exacto. me va a complicar. Efectivamente, y es uno de los factores no solo de riesgo, comparto el juicio, Porque son es de populistas. es de amenaza. Precisamente por eso, porque están capitalizando una oposición frente a un colapso de ciertas vertientes de izquierda como de un colapso histórico de las derechas. Sí. Entonces, no mediando una definición doctrinaria lúcida, clara, auténtica, identificable, se está adhiriendo, se está operando por reacción y no por una proposición. Esa ausencia Y ahora, es grave, lo es desde el punto de vista doctrinario, que genera una capitalización de una circunstancia, utiliza, y favorablemente desde su punto de vista, por cierto, pero ¿cómo va a decantar eso en términos de proceso político? Eso es muy complejo. Y no solo en Brasil. ¿Qué idea tiene usted de las posibles consecuencias que puede traer que Bolsonaro logre estar en el poder en términos ya sea económico, en términos de alianza estratégica con otros países, de cooperación? Porque a nivel discursivo es muy al centro,
y muy, muy potente, y pareciese que igual el mercado no le interesa la ideología mientras le dé el espacio. O sea, puede que haya efectos negativos en términos estratégicos de Brasil que A ver, Brasil, por eso planteé el tema, el gran tema primero. Se nos olvida a nosotros. Brasil es casi un subcontinente en sí mismo. O sea, es la potencia del cono sur de América. Brasil es potencia atómica. Entonces su estatus a nivel mundial, lo que allí ocurra por ende, es de una importancia mayor. Como chilenos, habitualmente, ¿qué sabemos de Brasil? Fue más allá de la oferta para pasar un fin de semana en la playa. ¿Qué sabemos de Brasil? ¿Qué sabemos de América Latina? Poco y nada. Bueno, porque también Chile siempre ha sido independiente en ese sentido, inclusive por el tema geográfico. Eso a nosotros nos tiene como aislado de Latinoamérica. Y por eso muchos fenómenos latinoamericanos, que al final igual llegan, pero no llegan automáticamente y tampoco se han producido, a diferencia de otros países, producto de nuestro aislamiento. Porque ahora es más fácil quizás por la tecnología, pero cruzar el desierto ya era difícil, cruzar la cordillera ya es difícil, y todavía, ambos, y en los barcos se demoraban. Lo que pasaba en aquella época es como decir lo que pasaba, siempre cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, las noticias acá llegaban 2 semanas después. Pero hay una posibilidad que, disculpa José, que una vez que esté en el poder modere esa... Yo creo que el elemento contexto objetivo, sí. Primero, esta caída en las bolsas y cosas por el estilo, a mi juicio, no se da ni se va a dar, precisamente por su posición liberal frente al sistema. Aumentó la bolsa, de hecho. Exactamente, por el contrario, porque si fuese, comillas, nacionalista en lo doctrinario, ahí afectaría el sistema económico, pero como tiene abierto el flanco de un liberalismo cada vez más abierto, que es más, eso sí puede afectar la posición geoestratégica de Brasil. Eso sí puede, cosa que dudo que los militares, que son muy poderosos en el Brasil, le abran ese curso de una apertura de Brasil en términos del liberalismo clásico. Eso lo veo altamente improbable, por lo tanto sigue un Brasil que mira hacia adentro, su producción es interna, no es solo proyección externa. Su centro, y eso es una decisión estratégica, que fue lo que en los años 50-60, a mi juicio, puedo estar equivocado en aquello, en la época, cambió el estatus estratégico de Brasil. Brasil se desarrolló producto de una decisión política que pensó su desarrollo a muy largo plazo y organizó todo su sistema, todo, para ese objetivo y concentró al país en aquello. Entonces el estatus de Brasil cambió y lo que pasa dentro de Brasil es muy relevante, pero a mi juicio, desde el punto de vista económico, respondiendo a tu observación, exactamente tiende a reforzar esa vertiente y por lo tanto no tendría ese impacto negativo. Y yo creo que cabe relativizar absolutamente su propuesta, que se le exacerba, a mi entender, desde el punto de vista de su posición frente al discurso a la mujer, a la homosexualidad. Yo creo que eso es un poquito una ficción. Él puede pensarlo y decirlo en lo personal, pero el contexto social ya está tan trabajado en esos órdenes que ese discurso habitualmente tiende a moderarse, porque la realidad social ya está transformada producto de una intervención ideológica de muy largo plazo. Y las derechas, si son liberales, esa es otra de sus contradicciones, si es liberal en lo económico, esa liberalidad en lo económico se va a proyectar necesariamente a todos los otros órdenes. O sea, es más bien una capitalización, a mi juicio, de un colapso, en el caso del PT en Brasil, particularmente el problema de corrupción, y segundo, una incapacidad política objetiva de las derechas tradicionales, que históricamente, a mi juicio, están colapsadas. Y en ese sentido, en Latinoamérica, el caso de Venezuela. Ya hablamos de lo que puede suceder en Brasil, pero en el caso de Venezuela, ¿cuánto más tiene, en este caso, según lo que usted piensa, Maduro en esta crisis venezolana? ¿Cuánto le queda? ¿Algo así? No, tiempo? ¿O cuáles serían los posibles, no sé cuánto le queda de tiempo, pero los posibles caminos que va a enfrentar Venezuela? Es que el diagnóstico no creo que sea muy distinto, exactamente por la misma razón. La izquierda en América Latina no es una. Y es más bien una izquierda, comillas, bastante más tradicional y que tiene una dependencia orgánica con el modelo cubano hasta el día de hoy. Entonces una realidad que todavía no se ajusta a izquierdas mucho más avanzadas, como particularmente en el caso de Chile, por lo demás. O sea, podríamos pensar que en un momento, por lo menos hasta la actualidad, hubo un momento de reinante de este socialismo siglo XXI, quizás nunca se logró implementar, o fue un socialismo fallido. Yo creo que tiene una contradicción tremenda, que es parte, a mi juicio, de los dilemas de la izquierda latinoamericana, incluyendo la chilena. El ALBA, por ejemplo. Tiene que ver, sí,
pero tiene que ver con cruzar matrices ideológicas que aparecen como contradictorias. Dicho en términos doctrinarios, es un marxismo dialéctico versus un marxismo deconstruccionista, estructural deconstruccionista. Esa disputa todavía no está resuelta en ningún lugar de América Latina. Esas son las almas de las izquierdas en América Latina, lo es en Europa igual. Y todavía, tal vez parte de su crisis tiene que ver con eso, porque todavía en su propio seno, como conjunto, no lo han resuelto, están realmente disputando. Entonces, el modelo venezolano corresponde más a la primera matriz siglo XX. que no a otra que le está disputando otro modelo o le está planteando otro modelo, y por lo tanto Maduro, más que por una presión externa, hace 50 años Maduro habría salido de rato, por una visita que le habría llegado a domicilio, no una sugerencia sutil. Claro. No, eso no pasa, porque las condiciones cambiaron. Si recuerdan a Chávez, yo creo que lo expresa muy bien, no solo en su política interna, es cuando en Naciones Unidas llega, se para y dice: hay olor a azufre aquí. Sí. La pregunta es súper simple. ¿Algún gobernante del mundo se habría atrevido a hacer eso, a decir eso en Naciones Unidas? No. ¿Con un Estados Unidos equivalente hace 50 años atrás? Nadie. Y eso también tiene que ver con un cambio en términos globales de una complejidad en base a la incertidumbre de la política internacional, porque quizás en el siglo XX estaban claros los enemigos. Hay una claridad de quién es quién, pero ya llegando a partir del siglo XXI aparecen nuevas potencias, aparecen híbridos como China y algunos que tenían el poder no lo tienen tanto. Entonces parece que el enemigo, entre comillas, por decirlo, el enemigo, no está muy claro y genera como una sensación que en términos globales tuviéramos un sistema de incertidumbre que genera una complejidad. Sí, pero esa complejidad, a mi juicio, se da más discursivamente. China es una unidad complejísima, pero es un imperio y por lo tanto su unidad de medida primaria es sistema geopolítico mundial, y China es la gran potencia de aquí para adelante. Por eso hice mención primero al colapso de Europa, la caída de Estados Unidos, y podría agregar varios más. Pero particularmente esos marcan la emergencia de este nuevo poder, que ideológicamente no es híbrido. Tiene clarita su definición matriz. Lo que pasa es que cambió su posición frente a la declaración del capitalismo. Y eso, a mi juicio, ha formado una errónea apreciación en Occidente. Disculpando la autorreferencia por razones personales, profesionales, yo conozco ese mundo directamente allá, y ellos esa percepción no la tienen. Tienen clarito que la matriz ideológica sigue siendo la misma, pero entendieron que la base del poder de Occidente era el capitalismo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Negar el capitalismo o apoderarme del capitalismo para restarle la base de poder al otro? Bueno, China es dueño de la deuda externa de Estados Unidos. Sí. Pero, Bueno, Estados Unidos. Ahí se da esos pequeños detalles, digamos. claro. Eso pareciese que a nivel histórico, por lo menos a finales del siglo XX, con los procesos de ajuste estructurales que vivió Latinoamérica, a nivel político, ideológico en general, pareciese que el discurso neoliberal o la neoconservadurismo o todo eso, pareciese que en términos políticos logra una mayor adaptabilidad que los socialismos o las políticas de izquierda. Una adaptabilidad, por ejemplo, pienso en el caso del menemismo, que en un momento usufructa del peronismo o del justicialismo y desde la clase de la base trabajadora, pero termina sobreviviendo o incorporando políticas capitalistas o neoliberales. Sí. Pareciese que el capitalismo en general como ideológico o modelo fuera mucho más adaptable, puede decir, no sé si está bien dicho, con respecto a los procesos. Y eso es lo que les lleva una ventaja. Yo creo que hay un problema de formación y de información doctrinaria. Aparece teórico el tema, pero a mi juicio no lo es práctico. Capital no es capitalismo. El capitalismo es concebir el capital como fin, no como medio. Y ahí surge el problema. El capital es un medio, un fin. No es teoría, es elemento de definiciones doctrinarias básicas. El liberalismo exactamente igual. ¿Qué es el liberalismo? La libertad en y por sí misma, la libertad como fin. Surge la pregunta, ¿la libertad es un medio, un fin? ¿Vivo para ser libre o soy libre para vivir? Bueno, son definiciones doctrinarias primarias. Y eso pasa cuando no se produce esa detención necesaria para entender los conceptos que estamos trabajando. Claro. Y en eso tienen responsabilidad todos, porque lo usan a favor o en contra sin definir el concepto.
Entonces se ha normalizado cierto uso, imputándole una significación que parece que no tiene, no corresponde. O habría que declararla para saber si yo voy a adherir o yo voy a rechazar. Y si es que quiere que la aclaren o no, también. Exactamente. Porque tampoco se Pero conviene mientras hacer. permanezca en esa nebulosa, esa incertidumbre sí se da porque pareciera que yo no sé o porque no entiendo nada. Pero politológicamente eso no es correcto. Geopolíticamente hay un nuevo imperio que se impone en Asia, África y América Latina. Lo estoy mencionando porque hay que ver qué influencia y qué ganancia en todo este proceso de América Latina tiene China. Así es. Profesor, te queríamos agradecer por el tema también honor al Tiene que haber tiempo. muchas preguntas. Podríamos seguir y de verdad que uno aquí con cosas para Pero picar y todo. antes que cierre, me gustaría que si el profesor se la jugara, va a estar grabado, pero se la jugara en realidad como una proyección, qué es lo que viene para Bolsonaro y América Latina en breve, qué va a pasar, vamos a romper Latinoamérica, vamos a explotar todo, o para se va nada. a moderar, no sé. Para nada, son simplemente inflexiones dentro de procesos. No soy especialista en cálculo, porque además ni profesionalmente, no sé que no puedo saber si va a ganar o perder en segunda vuelta. Pero en términos de proceso no me parece, y en eso sí me estoy jugando, la respuesta no la estoy evadiendo, me parece bastante más irrelevante de lo que se le asigna. Es más temor. Especie como Son Trump. manejos más psicológicos que otra cosa. Los procesos que van a continuar su curso con Bolsonaro o sin Bolsonaro. Claro, son como los que los colocan ahí como la figurita, pero hay otro Hay un aparataje proceso más más grande, complejo. más complejo. Más complejo. Muchas gracias, profesor. Ustedes, pues. Cuando quiera, estaba bienvenido a nuestro programa y le agradecemos nuevamente que haya venido. Ustedes, pues.